qué tal en Sinaloa las declaraciones del gobernador, el morenista Rubén Rocha Moya? 4 meses de ejecuciones, de secuestros, de desapariciones, de que avienten bombas sobre la población civil, narcobloqueos, de que la gente cuando empieza a anochecer se tiene que guardar en su casa, que no hay vida nocturna. ¿Y qué dice el gobernador de Sinaloa? Escuche usted. ¿Se puede visitar, señor, Sinaloa? ¿Se puede...? Por supuesto, en Sinaloa vivimos perfectamente bien, estamos haciendo todas nuestras actividades, los estadios llenos, las escuelas llenas, estamos trabajando perfectamente bien. Ese estigma que nos acreditan lamentablemente, sería bueno que se fijaran en lo bueno que tiene Sinaloa. ¿Se va a apoyar esos comercios afectados que dicen que están afectados? A todos los comercios afectados, las tianguistas, los taqueros, los restaurantes chicos, a menos a los enemigos que hacen política con esto, que son los grandes, pero 39,000 comercios y restaurantes los hemos apoyado y los seguimos apoyando. Las armas, ¿de dónde salen tantas armas? No sé, eso no lo hago yo. En cuestión de las drogas como fentanilo, que se le ha acusado a Sinaloa, ¿qué tiene que decir? ¿Hay esos laboratorios? Todo eso ya se ha dicho mucho. En Sinaloa se vive perfectamente bien. ¿Qué le parece, duende? ¿Qué le parece? Sin palabras, hermano. Es el cinismo, es la realidad alterada. Yo no sé, este señor de veras en qué estado vive. Está, pues, debrayando, por decirlo menos. ¿Cómo se atreve este señor a decir que se vive perfectamente bien? Perfectamente. Hazme el fabrón, cabrón. No, o sea, vive en otro Sinaloa, yo creo. Nosotros hemos tenido aquí diario, Charlie, Andrea, testimonios, ¿no? La gente, los restaurantes, todo mundo en pánico, perfectamente. Por cierto, pero ¿sabes qué? Lo bueno es que ya lo citaron a declarar para que... No, duende, no. No lo han, por todo lo que digo, mínimo, no, pero ya. Seguramente ya le abrieron una investigación de un expediente de la fiscalía. No, tampoco. No. Ah, pero a ver, seguramente ya la presidenta Sheinbaum dijo que caiga el gobernador, que lo suceda. No, tampoco. No es. No. Moreno, no, tampoco. No. Ay, qué coraje. Ayer fue localizado en las inmediaciones del Congreso del Estado de Sinaloa el cuerpo de un excomandante de investigación que había sido privado de la libertad un día antes en calles de Culiacán, justo en el momento en el que llevaba a su hija a la escuela. Una escena como tantas otras desde que estalló en esa ciudad la guerra entre las facciones del cártel de Sinaloa, que en poco más de 4 meses ha dejado más de 600 muertos, más de 500 desaparecidos y más de 1,200 vehículos robados. Una disputa que ha trastocado la vida de la ciudad y de decenas de miles de personas, con negocios cerrados para siempre, con persecuciones, balaceras, autos y comercios incendiados, con casas acribilladas, aparición de cuerpos con cartulinas, con cadáveres desmembrados y con cientos de personas que han decidido irse de Culiacán. El terror desatado en todas sus formas en una ciudad que creía haber aprendido a convivir con el perro bravo del narcotráfico y que hoy descubre que ese perro se salió de la jaula, que corre por Culiacán rabioso y con las fauces ensangrentadas y que no volverá a apaciguarse, como ha dicho de manera célebre algún general, hasta que él mismo decida hacerlo. El cadáver del excomandante de investigación aparecido frente al Congreso, quien apenas el 5 de enero pasado había dejado de trabajar en la Fiscalía General del Estado, estaba acompañado de un mensaje en el que se advertía que pronto se daría a conocer la entrevista que sus captores le habían realizado. Poco más tarde corrió como pólvora en redes sociales una grabación en la que el excomandante reveló nombres de comandantes, policías estatales y funcionarios de Sinaloa supuestamente involucrados con los Chapitos y en la que aseguró que la orden de asesinar al exrector y diputado federal Héctor Melesio Cuen, principal opositor del gobierno local, fue dada por el señor gobernador Rubén Rocha Moya en una reunión sostenida precisamente con los hijos del Chapo, quienes el mismo día del asesinato de Cuen secuestraron a Ismael El Mayo Zambada y lo entregaron al gobierno de Estados Unidos. Los boletines de prensa del crimen organizado forman parte de la guerra sangrienta que estos han emprendido. No es posible darles entero crédito, pero en todos ellos algo de verdad subyace. Lo que se revela en esa grabación no es ninguna novedad, que autoridades de Sinaloa, algunas incluso de muy alto nivel, están involucradas, hay que decirlo, hasta el cuello, con los grandes grupos criminales.
No es la primera vez que el gobernador Rocha Moya aparece involucrado con el submundo criminal y en la crisis de inseguridad que se vive en Sinaloa. Hace medio año, una carta de puño y letra del Mayo Zambada sacó a la luz pública los oscuros nexos del gobernador con los grandes nombres del crimen organizado. Hace más tiempo, digamos 4 años, quedó al descubierto la operación realizada por el cártel de Sinaloa para asegurar el triunfo de Rocha Moya en las elecciones de 2021. Como se recordará, el gobierno de Rocha Moya llegó incluso a presentar ante la nación entera un falso video del asesinato de Héctor Melesio Cuen, con la intención evidente de desviar la investigación y desmentir lo que el Mayo Zambada había asegurado en su carta, que el día que lo sometieron y asesinaron a Cuen, a él lo habían citado a una reunión en la que iba a estar presente el gobernador. Frente al cúmulo de evidencias, el asunto del falso video del asesinato de Cuen bastaba para separarlo del cargo. Rocha Moya ha sido sostenido una y otra vez por el gobierno federal. Primero por López Obrador y más tarde por Claudia Sheinbaum Pardo, quien, como candidata, fue orillada incluso al gesto político de alzarle la mano como al vencedor de un combate de boxeo. El día de ayer circularon imágenes impresionantes del incendio de un casino que estaba ubicado a solo 600 metros de la sede del Congreso del Estado, es decir, a solo 600 metros de donde fue encontrado el cuerpo del excomandante ministerial que acusó al gobernador de haber ordenado la muerte de Cuen. Sinaloa y su capital acaban de cumplir 4 meses en un clima de horror diario que nada ni nadie ha podido detener. Pero mientras el casino ardía y el cadáver del excomandante estaba tirado en la calle y continuaban las balaceras y el asesinato de personas, el gobernador Rocha Moya afirmaba que en la entidad se puede vivir perfectamente bien, que los sinaloenses están haciendo con normalidad todas sus actividades, que los estadios y las escuelas están llenas y que todos están trabajando perfectamente bien. Otra vez, la realidad de los muertos, de la inseguridad y la violencia frente a la realidad de los discursos que muchos anhelan creer. En todo caso, una mala noticia para quienes viven la realidad de los muertos en Sinaloa. ¿Crees que habría, o sea, digamos que en circunstancias normales, Javier, 2, 3 de estos gobiernos estatales ya muy probados sus vínculos con el crimen tendrían que caer? Pues eso es lo que uno esperaría, ¿no? Pero no por un manotazo de autoridad de la presidenta, ¿no? Porque eso lo que también nos dice es que si estamos esperando que eso ocurra, pues ¿qué nos dice sobre el colapso de nuestras instituciones de justicia, ¿no? Lo que vemos en Sinaloa de nueva cuenta es muy ilustrativo. El gobernador estaba señalado por el mismo Mayo Zambada de que iba a ser un participante en la reunión en donde el Mayo fue secuestrado. Si no le ha pasado nada hasta ahorita, no lo podemos atribuir nada más a un acto de debilidad de la presidenta, porque en todo caso a ella no le corresponde destituir a un gobernador, sino a un colapso de la Fiscalía General de la República. Sí, pero si no pasa nada, también es... A ver, lo que han hecho, o sea, a ver, el espaldarazo que le han dado a Rocha Moya, el espaldarazo a Cuitláhuac García y a Rocío Nale con todas las acusaciones y evidencias de corrupción, a los Salgado Macedonio y Evelyn Salgado en Guerrero, es decir, pues sí también hay una cosa de realpolitik de una presidenta, pues que los abrace y se vuelve cómplice, ¿no? O sea, porque no me digas que la presidenta no sabe lo que está pasando en Sinaloa, ¿no? Claro, y obviamente no le interesa o no le importa mandar un mensaje que es contrario a lo que uno esperaría. Por supuesto que Sheinbaum sabe lo que está ocurriendo en Sinaloa y en Guerrero y en Tabasco, ¿no? Lo que pasa es que estamos viendo que esos estados son morenistas, pero si mañana salen que hay vínculos entre la gobernadora de Guanajuato, por ejemplo, con el cártel Santa Rosa de Lima, que es uno de los que opera ahí, pues sería interesante ver cómo reacciona el gobierno federal, porque no creo que vayan a llegar No creo que haya un mitin al sábado siguiente para respaldar a Livia García, ¿no? Claro, porque también, por ejemplo, lo vemos en el Estado de México cuando hicieron este operativo en algunos municipios, ¿no? Con la detención de la alcaldesa de Amanalco, con la detención de algunos jefes de policías municipales, pero que se enmarca también en una disputa política que tiene que ver con el rompimiento entre los grupos de la gobernadora Delfina Gómez y del senador Higinio Martínez, ¿no? En donde aquí ya es más bien una lucha de lealtades políticas, pero en todo caso lo que ocurrió en el Estado de México de ninguna manera anticipa que el gobierno federal va a aplicar la misma mano dura con gobiernos estatales que están siendo señalados de colusión con los cárteles, como el de Sinaloa o el de Guerrero, o que han sido completamente inútiles para contener la violencia, como el nuevo gobierno en Tabasco. Javier, me da muchísimo gusto saludarte, que te vaya muy bien.
Igualmente, Carlos, un abrazo. Javier Garza, analista de este programa.